Buenas tardes. Para mí es un placer dar inicio a la sexta clase de este curso de enfermedad inflamatoria y además de estar acompañado de la que yo considero una de las profesoras que yo más quiero, de la doctora Beatriz Pernalete, que yo creo que parte de esa pasión por la enfermedad inflamatoria ha sido a través de ella hacer presentarla hoy en esta clase de enfermedad inflamatoria intestinal. Aló, buenas tardes. Em, yo creo que ya estoy empezando la presentación. Voy Tienes que, a perdón, compartir Beatriz, pantalla. exacto, compartir pantalla. Ok. No, perdón, perdón. Simplemente tienes que poner la primera diapositiva. Sí, lo que pasa es que se Pásala a la cerró, primera. pero ya voy, Guillermo, Ok. ya va. Bueno, también recordarles que hoy vamos a hablar de dos causas fundamentales de diagnóstico diferencial, que es la amibiasis, que la va a hablar la doctora Beatriz Pernalete, y yo que les voy a comentar sobre Clostridium difficile. Ok, ahora sí estamos ya con todo listo, ¿no? Ok. Bueno, realmente el diagnóstico diferencial es uno de los ejercicios intelectuales más interesantes de la medicina. Necesitamos sagacidad, necesitamos conocimiento, necesitamos memoria. Y si tenemos todo eso, podemos armar un rompecabezas muy interesante, aún con datos muy pequeños nos pueden ayudar a armar un diagnóstico. Pero el diagnóstico necesitamos la historia clínica, el examen físico, los exámenes que acompañan, en los cuales pueden estar, por supuesto, laboratorio, histología, y nosotros como gastroenterólogos, la endoscopia es, por supuesto, vital. Pero, aunque siempre pensamos que la endoscopia nos va a dar el resultado final, resulta que no hay lesiones específicas en endoscopia, ni en amibiasis, ni en enfermedad inflamatoria intestinal. Voy a dejar... Ok. Entonces, vamos a conversar sobre la amibiasis, que según la OMS estima, tiene aproximadamente 50 millones de infecciones nuevas cada año. Es la tercera enfermedad infecciosa parasitaria después eh, de paludismo y de esquistosomiasis, y produce entre 70 y 100 mil muertes por año. Se supone que es muy frecuente en países subtropicales, pero también hay reportes importantes de zonas templadas y frías. La prevalencia no está clara, pues los métodos diagnósticos no siempre son los mismos. No es lo mismo cuando se hace solamente un examen de ese, a exámenes más sofisticados como PCR, ELISA o tinciones especiales en las biopsias de endoscopia, y eso quizás ayuda a que no esté muy clara, además de que, eso lo digo yo, que nosotros, que somos los países que antes nos llamaban subdesarrollados, después en vías de desarrollo, y ahora nos llaman algo así como el polo económico del sur, pero en cualquiera de las maneras,
simplemente nos están diciendo que somos los que más tenemos situaciones de salud en problemas y somos quienes más tenemos y nosotros no estamos acostumbrados a reportar. Eso es muy importante. Existen al menos 7 especies de entamoebas en el humano. De ellas está la histolítica, la dispar, la bangladesi y la moscovix. De estas, solamente la histolítica es capaz de producir enfermedad en el humano, aunque últimamente se está diciendo que la moscovix puede también producirlas. Todas tienen una morfología idéntica en quistes y trofozoitos, aunque su genética, enzimas y su expresión inmunológica sean diferentes. Entonces vamos a ver algo sobre, a recordar, perdón, sobre el ciclo de la entamoeba histolítica. La entamoeba entra por alimentos, aguas o algo que esté contaminado con trofozoitos o con quiste. Si entran los trofozoitos en el estómago, ya dejan de estar viables y continúan su viaje por el tracto. Los quistes se van a mantener como tal en intestino delgado y en colon y pueden permanecer como comensales en el 80% de los casos. Solo un 10 a 20% de las personas que consumen quistes van a presentar una enfermedad invasiva. Cuando llega al colon, el microambiente que forman las bacterias, el microambiente anaerobio que forman las bacterias pueden ayudar a que la amiba tenga un mejor crecimiento. Pero ya el trofozoito es muy selectivo en su alimentación, se alimenta de bacterias y solamente se alimenta de las bacterias que tienen receptores para ella, no para todos. Y recalqué esto que está aquí en la pantalla a la derecha, porque uno piensa que el que está infectado y que tiene diarrea es el que nos va a traer problemas a nosotros. Resulta que no. El que está en fase aguda, lo que libera por ese son trofozoitos, que tienen una vida muy corta fuera del huésped y, como ya dijimos, cuando pasa por el estómago, se inactiva. Es el portador asintomático, el que libera quistes, y los quistes tienen una vida prolongada en el medio externo y son lo más importante en la transmisión. Entonces, como decíamos, el trofozoito es muy selectivo y en este estudio que es de la India, donde el porcentaje de individuos portadores es más del 20% de la población, que es altísimo. ¿Qué vieron ellos? Que en las personas sanas, estas bacterias que están del lado izquierdo de este sub y baja, las que están del lado izquierdo, están en altas cantidades, ¿ok? ¿Qué pasa en los pacientes con amibas? Resulta que cuando hay amibiasis, vieron que estas bacterias que normalmente están en alta cantidad, en los pacientes con amibiasis están muy bajas. Entonces, aquí la pregunta: ¿influye la flora intestinal en la virulencia potencial de la entamoeba histolítica? Y todo parece que la respuesta es que sí. O sea, nuevamente la microbiota sale a relucir en la importancia de nuestra salud.
¿Y qué también concluyen en ese estudio tan interesante? Que hay alteraciones similares del microbioma en enfermedades tanto infecciosas como inflamatorias, y en inflamatorios le hace enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? La presentación clínica es muy variable. Desde el 80 a 90% de las personas que solamente son portadoras sanas, a solo al 10 al 20% de los infectados que presentan síntomas. El parásito rompe la barrera mucosa y produce enfermedad invasiva. El trofozoito va destruyendo el moco y va penetrando, como veremos más adelante, hace que sea posible la formación de úlceras en la superficie del colon. De ahí, de la superficie del colon, él puede entrar al torrente sanguíneo y sembrarse en cualquier parte del organismo. ¿Cómo se pueden presentar? Con disentería, diarreas con moco y sangre. Diarreas de bajo volumen, es clásico la presentación del paciente que va al baño, puede ir 10 veces, pero cuando va, después de que pasó las 3 o 4 primeras evacuaciones que fueron abundantes porque estaba limpiando el tracto, la parte distal del colon, es una diarrea de bajo volumen porque llega simplemente, dado que de los sitios más lesionados está el recto, entonces el paciente tiene tenesmo, el recto está muy inflamado, se contrae y el paciente va al baño y ¿qué bota? Bota una cucharada de moco, cuando mucho con un poquitico de ese. Entonces, diarrea de bajo volumen, con moco, sangre y tenesmo, esto debido a la lesión rectal. Eso no se nos debe olvidar. Colitis fulminante con perforación. Podemos ir de lo sublime a lo ridículo, desde no tener ningún síntoma a pasar a colitis fulminante por perforación, megacolon, colitis crónica no disentérica, el ameboma, que son muy raros y usualmente se forman en ciego. Pueden también haber siembras a nivel cerebral, a nivel de piel, en el tracto genitourinario. En cualquier parte se puede sembrar a partir de penetrar en el tracto, perdón, en el torrente sanguíneo. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Los manipuladores de alimentos, que sean portadores, las aguas contaminadas y no olvidemos el hielo, el riego con aguas de desechos fecales, lo cual en Venezuela nos acompaña, moscas, cucarachas y ratas que pueden contaminar, y más recientemente se ha reportado hombres que tienen sexo con hombres, y hay reportes bien interesantes al respecto. El diagnóstico histológico, aunque yo no voy a hablar de eso, simplemente quería traer la microfotografía de una úlcera en botón de camisa o en matraz, como la llaman en inglés. Y si no aparece esto que está en esta microfotografía, trofozoitos con glóbulos rojos ingeridos, solamente nos deberían reportar, tanto en el examen de heces como en la biopsia, simplemente una entamoeba SP, porque si no tiene glóbulos rojos ingeridos, no tenemos la certeza de que sea una entamoeba histolítica. Y esta es una microfotografía de una entamoeba histolítica con pseudópodos, cosa que tampoco hacen los otros tipos de entamoeba. El diagnóstico diferencial del síndrome diarreico, los hallazgos clínicos entre una colitis infecciosa y una enfermedad inflamatoria. La infecciosa es aguda, la inflamatoria crónica, insidiosa. La fiebre, usualmente temprano, en las primeras semanas, en enfermedad inflamatoria es rara.
la frecuencia evacuatoria pueden ser muy abundantes, muy frecuentes al inicio, y en enfermedad inflamatoria son menos frecuentes, y otros síntomas puede ser dolor abdominal severo, vómitos, y en la enfermedad inflamatoria un deterioro agudo, puede haber anemia u otros síntomas extraintestinales que incluso pueden preceder el cuadro. Los hallazgos endoscópicos están poco descritos en la literatura, a pesar de que, como les decía, es la tercera enfermedad parasitaria en el mundo. Los hallazgos son comunes, pero no específicos. Hay una mucosa inflamada, friable, que dice uno de los estudios, de los pocos estudios que hay describiéndolo, que hay aftas, erosiones, úlceras, protuberancias que son, digamos, lesiones elevadas. Eso tiene una sensibilidad y especificidad que está aquí entre paréntesis. Voy a ver solamente la sensibilidad, porque las especificidades, como ustedes verán, son bajas. Las lesiones secales, el 80%, lesiones múltiples, el 96%, aftas o erosiones, 84%, exudados 88%, y el análisis multivariado mostró que la mayor combinación de los hallazgos para producir colitis amibiana fue presencia de lesiones secales, múltiples y exudados. Esto dice uno de estos trabajos que está aquí abajo citado. Las lesiones en ciego, dice otro de los trabajos, en el 100% de las lesiones. Ciego y recto en el 68%. Y vuelve más o menos con lo mismo, lesiones múltiples y erosiones, úlceras y erosiones con eritema circundante, que esto es lo que se llama por definición afta, cubiertas de exudado amarillo o blanco, a veces sanguinolento. El 75% de estos pacientes, esto es un trabajo chino, fueron diagnosticados al inicio como enfermedad inflamatoria intestinal. Probablemente porque ellos no lo tengan tan frecuentes, pero parte de lo que dice el estudio es que vienen de regiones cercanas. La apariencia es indistinguible de tuberculosis intestinal y otras formas de colitis infecciosa y de enfermedad inflamatoria intestinal. Este es, del lado izquierdo, un paciente. De ahora en adelante, todas las fotos son de mi centro de trabajo, que es en GastroExpress, excepto una que otra que están identificadas. De resto, todas son nuestras. Quiere decir, tenemos suficiente casuística. Este es un paciente que consultó por proctalgia, solamente proctalgia, y terminó siendo una amibiasis. Esta es una paciente de 26 años con evacuaciones blandas intermitentes, de esas evacuaciones que van, desaparecen un mes, viene 3 días, ese tipo de evacuaciones intermitentes, y terminó siendo una colitis amibiana. Paciente con evacuaciones blandas con aumento de frecuencia y flatulencia. Fíjense que no dicen que sea una diarrea. Aumento de frecuencia y blanda. En la endoscopia digestiva inferior se vio simplemente eritema y en las biopsias se vieron entamoeba histolítica. Este es un paciente masculino de unos 46 años con una úlcera en recto que tenía diarrea. Es una úlcera profunda, con unos bordes elevados, con eritema y sangrado periférico, que ocupa como una quinta parte de la circunferencia. Y como ven aquí, quizás con un poco de detalle, hay alguna parte donde se ve exudado, y en la parte más distal de recto se ve esta úlcera estrellada. Esta, como habrán sospechado por la referencia que tengo aquí abajo, es de un paciente homosexual y fue una proctitis amibiana. Sin embargo,
Eso no es muy diferente a esta lesión. Quizás hay menos exudado, quizás menos profunda, y esto es una úlcera rectal solitaria por prolapso rectal. La úlcera rectal solitaria se define como un trastorno raro de etiología desconocida cuyo hallazgo cardinal es una úlcera o eritema en una parte de la pared rectal. Puede producir sangrado, producción de moco, constipación, disconfort rectal y urgencia. Y si las comparáramos las dos, viéramos que no es tan difícil diferenciarlos. Ya va. Ya va, voy a enchufar la computadora. Ok. Esto es una válvula ileocecal. Es un paciente, esta no es una foto nuestra, mía. Este es un paciente con diarrea acuosa con moco y sangre. Y esto es en válvula ileocecal y colon derecho. Esto es una salmonelosis. Cuando la salmonela es no TIFI, hay pérdida de la vascularidad, edema difuso de mucosa, eritema en parches, granularidad o pueden también haber grandes úlceras. Y lo que viene ahora es, esto quizás no se diferencia mucho de esta foto, que también es bien proximal y que es un paciente con colitis ulcerosa. Entonces, tampoco es muy diferente al eritema y a las úlceras pequeñas que se pueden ver en una amibiasis. Esta es una paciente de 46 años con colitis ulcerosa diagnosticada muchos años antes y tenía aproximadamente unos 3 años en remisión, por lo cual consultó. Ella realmente llevó al hijo que tiene una colitis ulcerosa y estaba muy descompensado y como quien dice, aprovechó, así dicen los pacientes. Entonces, bueno, sí, yo tengo una diarreíta, sí, últimamente. ¿Qué encontramos? Este es la válvula ileocecal, esto es ciego, el orificio apendicular. Hubo eritema en ciego, válvula ileocecal, y en recto. ¿Y qué dio la biopsia? La biopsia dio que esto era una amibiasis, tanto lo de la parte proximal de ciego y la parte de recto, y en el recto la rectocolitis estaba inactiva, lo cual nos alegró muchísimo. No hay tantos reportes de la combinación de enfermedad inflamatoria intestinal y amibiasis, por lo que decía antes, porque nosotros que somos quienes tenemos las amibas no escribimos. Entonces hay varios reportes de Turquía. Antes del 2003 hay reportes con un porcentaje escandaloso de hasta casi el 70% de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con coinfección con amibas. Los mismos reportes dicen que después, en épocas posteriores de los 80 y 90, Turquía mejoró mucho su estatus económico y para el 2003, que es este reporte, de 160 casos que estudiaron con muestras de heces, hay que hacer la salvedad, mostraron el 10% de los pacientes que tenían colitis ulcerosa mostraban coinfección con amibas y el 3% de los pacientes con Crohn. De ellos, los pacientes controles, solamente el 1.9 tuvieron exámenes de heces con amibas SP. Ellos hacen la salvedad de que no hubo cómo determinar si era amiba histolítica o disparo. En Bosnia, en el 2016 hay este reporte
de 119 casos con enfermedad inflamatoria, de los cuales 14% tenían de las colitis tenían coexistencia de infección, 20% en Crohn, y los controles solamente 1.7%, lo cual quiere decir que la prevalencia pareciera ser baja en esos países de colitis, de amibiano, perdón. La Yersinia enterocolítica o pseudotuberculosa es una enfermedad que probablemente, yo pienso, yo nunca he diagnosticado una o no he sabido que la he tratado, porque la mayoría de las veces los pacientes llegan o ya parcialmente tratados, o uno llega y al principio le pone un tratamiento, sí, uno piensa que es una diarrea aguda, y probablemente ahí nos hemos llevado muchas de estas infecciones, las hemos curado y ni siquiera hemos sabido qué fueron. La Yersinia es un bacilo anaerobio gram negativo que se aloja en colon derecho. Puedes asemejar una apendicitis, y la infección puede preceder 1 a 3 semanas antes de que clínicamente se haga muy evidente. Y como digo, puede producir lesiones en colon derecho y en íleon, ¿ok? Hay úlceras múltiples, pequeñas, redondeadas, con exudado central amarillento rodeado de eritema, o sea, un afta. Distribución longitudinal y transversal. Y si la comparamos con esta fotografía, que es de una amibiasis, terminaremos concluyendo que tienen gran parecido. Y esta, para terminar de parecerse, aquí está un orificio pendicular y aquí está otro, esto es una colitis inflamatoria, una pancolitis inflamatoria en actividad. Esto es algo que José Roberto nos va a ampliar profundamente, pero no todas las colitis pseudomembranosas se parecen a esta o son mucho más floridas, ni todas se limitan a la parte distal. A veces pueden aparecer como esta, que si uno se tropieza con estas lesiones, probablemente si no agudiza el diagnóstico diferencial, no llega a la sospecha de que sea una colitis pseudomembranosa. Si la comparamos con esta amibiasis, tampoco es tanta la diferencia. Esto son úlceras por medicamentos que son tomados del Atlas de Enfermedad Inflamatoria del 2015. Y como verán, pueden ser úlceras pequeñas, con eritema, hasta exudado. Pueden estar en íleon, en colon proximal. Pueden ser, quizás esto es de los que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial, que esta úlcera es más bien circunferencial en vez de ser longitudinal, que es más las de Crohn, que son las que cursan con mucosa sana antes, o sea, alrededor de la úlcera, pero también entran en el diagnóstico diferencial tanto de amibas como de enfermedad inflamatoria. Por si fuera poco, también tenemos las rectitis actínicas. Sin embargo, estas por lo menos tenemos el antecedente que no es tan difícil de encontrar, y esto que es probablemente menos frecuente, que es una rectitis química. Esta fue una paciente con un estreñimiento muy severo y se preparó el primer día, seguía sucia, segundo día seguía sucia. En la cuarta preparación, en la tercera y cuarta preparación tuvo diarrea.
con moco y sangre. Y después de que habíamos visto un recto y un sigmoides que estaban sin lesiones, entonces esto fue con fosfosoda y fíjense el tipo de lesiones que produjo. Es por eso que las enfermedades, si hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, no debemos preparar a los pacientes con fosfosoda. La enterocolitis por Escherichia coli es una mucosa eritematosa, puede causar diarrea y colitis hemorrágica que puede progresar a síndrome urémico hemolítico. Las lesiones son en colon derecho, puede haber edema de mucosa, perdón, en colon izquierdo más frecuente, y edema de mucosa, eritema, friabilidad y úlceras superficiales. Y si esto lo comparamos con estas otras fotos que son de amibiasis, les dejo a ustedes la conclusión de que ciertamente tienen mucho parecido o pueden tenerlo. ¿Cuáles son las conclusiones? Es necesario hacer una historia clínica detallada, antecedentes epidemiológicos y hábitos sexuales, ya vimos la importancia, dolor abdominal, disentería, diarrea y tenesmo son síntomas habituales y son sugestivos. Erosiones, eritema, friabilidad, a predominio de recto y de ciego. Esto quizás es de lo más notorio. Úlceras de tamaño y forma variables, cubiertas de fibrina o exudado blanquecino o amarillento. Es interesante mencionar que las biopsias las podemos tomar del centro de la úlcera, de la orilla, de cualquier parte, y tomar incluso el material fibrinoso, cosa que cuando tenemos una lesión que nos parece cáncer, decimos, no, no tomes de ahí porque ahí nos va a salir puro material necrótico. Aquí sí pueden salir los trofozoitos en ese material de moco o de lo que nos parece fibrina o el fondo de la úlcera. Los pacientes con enfermedad inflamatoria han mostrado mayor incidencia de infección por entamoeba en detección en exámenes de heces y probablemente tenga que ver con lo que mencioné de la microbiota alterada, tanto en los pacientes con enfermedad inflamatoria como en enfermedad como la amibiasis. Y también el hecho de que después que la mucosa queda desprovista de su defensa, que es el epitelio, ahí puede entrar cualquier cosa, ¿no? Entonces, volvemos al principio. No podemos separarnos de la historia, las imágenes, la clínica, la histología y, por supuesto, la endoscopia con biopsia. Y esto también es parte del diagnóstico diferencial. Esta foto nos las mandó el doctor José Gregorio García, que está en el grupo de enfermedad inflamatoria intestinal, hace varios años de su ciudad en el oriente del país, en el momento en que Marte y Venus se estaban acercando. Entre hoy y mañana tenemos la conjunción de Venus-Júpiter que empezó hace unos 10 días y en los cuales podemos ver a la Luna, a Venus, que es más brillante, más cercana, más grande, y a Júpiter más pequeño y más grisáceo. Hoy, entre hoy y mañana, estos dos planetas deben estarse conjugando y podremos tener una hermosa, hermosa noche viéndolo. Entonces, bueno, quedamos listos para seguir las presentaciones. Muchísimas gracias por todo.
Y ahora, a continuación, vamos a tener a un caballero de alta estima y también quien estuvo desde el principio en la formación del grupo de enfermedad inflamatoria intestinal y que nos introdujo al programa, a nuestro vocabulario, la palabra de patuloso, y de eso hace más o menos 11 o 12 años. Entonces queda con ustedes José Roberto, que es gastroenterólogo del Centro Médico Docente La Trinidad, y como de verdad a quien aprecio profundamente. Adelante, José Roberto. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. De verdad que el cariño es compartido. Para mí es grato hablar de los diagnósticos de diferenciales en enfermedad inflamatoria. Y yo creo que los dos temas que estamos tocando hoy son muy acertados, que uno es la amibiasis, y creo que existe una gran diferencia y del punto de vista endoscópico en la parte del resto de las enfermedades infecciosas que pueden dar diagnóstico diferencial en enfermedad inflamatoria, como también pueden ser la colitis pseudomembranosa, que yo creo que posterior al COVID es algo que ha venido siendo bastante frecuente. Ya, dame un segundito porque no me está corriendo aquí la presentación. Correcto. Chévere. Ok. Bueno, esta charla varias veces la habíamos tenido propuesta como diagnóstico diferencial y por eso traigo este recordatorio. Es una charla que prácticamente estamos por dar de hace bastante tiempo. Y para recordar un poco en la charla, fundamentalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la historia epidemiológica, la historia y la enfermedad clínica fundamentalmente de origen por antibióticos, fundamentalmente hacer el diagnóstico lo más adecuado posible y de esta manera va a tener una repercusión importante a la hora de decidir el tratamiento y con qué vamos a comenzar. Para recordar, bueno, el primer caso fue descrito en 1893 y el Clostridium ha venido cambiando de nombre últimamente, a Clostridium. Por último, quiero recordar que la incidencia de la colitis pseudomembranosa viene increciendo a pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo en pacientes hospitalizados. Se calcula que aproximadamente entre un 10 a un 15% de los pacientes hospitalizados pueden estar colonizados por Clostridium. En las unidades de cuidados intensivos puede llegar a superar el 50% y la edad es una colonización. Han habido casos de cepas más virulentas, cepas binarias que secretan las dos toxinas, y lo cual ha incrementado también la mortalidad. Por eso es la importancia de hacer un diagnóstico rápido y preciso. Con respecto a los factores de riesgo, tenemos que tomar en cuenta que pueden estar las hospitalizaciones previas, pacientes inmunosuprimidos, enfermedades malignas, quimioterapia, esteroides, trasplantes, enfermedad inflamatoria, especialmente la rectocolitis, o cirugías previas. Que es la de todo esto previo a la presentación de la enfermedad, que puede durar entre 3 a 5 días, y en muchos casos hablan de el inicio inhibidores de bomba. Otro punto crucial es que es mucho más frecuente en pacientes mayores de 65 años. Lo otro punto que hay que tomar en cuenta que es que hay antibióticos que son mucho más frecuentes que puedan producir este problema, donde están las cefalosporinas, todas las penicilinas, la clindamicina, nolonas fundamentalmente, ¿ok? Hay antibióticos, copicina, el metronidazol, los aminoglicosios o la rifampicina. Ahí hay que
hay tres variables que las cuales uno debe tomar en cuenta. Uno, la clínica. El paciente generalmente se va a presentar con una diarrea que puede ir con varias ocasiones al día. Esto puede ir desde 3 ocasiones al día hasta más de 10, que puede presentarse con un hilo o un megacolon tóxico. Se necesita demostrar que el paciente tiene Clostridium y que tiene la presencia de la toxina. La endoscopia puede generar un proceso en el diagnóstico de esto cuando a veces no tenemos todas las pruebas a la mano. Lo otro, tomar en cuenta el factor, la definición de curación sostenida, que tiene que pasar más de 12 semanas, y la recurrencia, que es la presencia de los síntomas nuevamente dentro de las 8 semanas posterior al inicio del episodio anterior. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque uno tiene que saber cuándo está en presencia de una recurrencia, de una curación sostenida o una reinfección. Importante que hay que tomar en cuenta. Uno, la mayoría de los pacientes pueden presentar diarreas por antibióticos y esto no necesariamente significa que tengan una colitis pseudomembranosa. Entonces, el punto aquí es que generalmente son diarreas que no son tan fuertes o tan intensas, que mejora al suspender el tratamiento, que no presentan fiebre ni leucocitosis, no tienen generalmente antecedentes de estar hospitalizados y que con la suspensión y colocar probióticos realmente son diarreas que mejoran muy rápidamente. En aquel paciente que esto no sucede, son en los pacientes que ya debemos empezar a sospechar que muy probablemente debe tener un cuadro de colitis pseudomembranosa. Entonces, fíjate los criterios: si tienes más de 10 evacuaciones, si te presentas con fiebre, con leucocitosis, dolor abdominal, tomar en cuenta que se produce hipoalbuminemia, que puede el paciente tener ascitis y no necesariamente es porque ni tenga un problema hepático, ni tenga un tumor, ni nada, porque varias veces nos ha pasado cuando manejamos multidisciplinarios que es un problema de otra índole, fundamentalmente porque presentan hipoalbuminemia y ascitis. Esto es frecuente. Pueden tener manifestaciones articulares, aunque es poco frecuente, y la exposición al antibiótico puede desarrollarse desde el día 1 hasta 10 semanas después. El índice de complicaciones, gracias a Dios, en nuestro país es bastante bajo. De verdad que la recurrencia en nuestros centros son bastante bajas, pero es algo que tenemos esa severidad que de repente están en otras latitudes. Con respecto al Clostridium, es importante destacar que es un bacilo gram positivo, oportunista, anaerobio estricto, que tiene flagelos, que puede ser, los humanos podemos ser portadores asintomáticos y que presenta esporas que pueden sobrevivir al alcohol. Entonces, en un paciente que se sospeche de Clostridium o que esté en el Clostridium demostrado, limpiarse con alcohol no es lo que se debe hacer. Se debe limpiar las manos, como lo veremos más adelante. Recordar que el Clostridium tiene 2 toxinas, una toxina A que es una enterotoxina y que es menos potente, y una toxina B que es una citotoxina, que es la toxina que produce mayor severidad. Por supuesto, como toda enfermedad infecciosa, hay una flora normal que generalmente es alterada por el uso de los antibióticos. Eso permite que el Clostridium en ese momento se coloque sobre la luminal, se comienza a reproducir, produce la toxina, el huésped tiene que tener la susceptibilidad a esto y se produce el problema infeccioso. ¿Qué es por qué nosotros en la colitis pseudomembranosa vemos esas placas amarillas? Bueno, eso es nada más que la degradación de tejido conectivo y el depósito de fibrina, y por eso es que se ve ese color amarillo de esas membranas en esa mucosa inflamada, como lo observan en esta área izquierda. Eso es que tenemos ese aspecto. En cuanto al diagnóstico de histológico, la presencia fundamentalmente de pseudomembranas en la mucosa intestinal, fundamentalmente del colon. El colon, generalmente el lado izquierdo, es el que está más habitualmente afectado. Tiene macroscópicamente esas placas de aspecto amarillo que pueden ser múltiples. A veces puede ser difícil diagnosticarlo en etapas muy tempranas como las láminas que mostró Beatriz, puede ser muy complicado tener una imagen
cuando el paciente tiene síntomas muy tempranos. Pero ya cuando avanza se ven generalmente estas características. Para el diagnóstico, usted generalmente tiene dos tipos de pruebas. Unas pruebas las que pueden ser la PCR o la glutamato deshidrogenasa, que tiene una alta sensibilidad, en la especificidad no es tan alta, pero generalmente demuestran la presencia del Clostridium y del gen de la toxina. Pero comprobar la presencia de la toxina en una segunda prueba. ¿Ok? Y habitualmente eso es lo que se debe hacer, porque yo puedo estar, si tengo una glutamata deshidrogenasa positiva, yo puedo estar, tener la presencia del Clostridium, pero no necesariamente la toxina. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes que no se demuestra la presencia de la toxina. Y otra cosa importante, que puedo evaluar la severidad de la enfermedad, tanto por patología como por una rectosimografía. Y muchos trabajos demuestran que se pudiera hacer, en los casos de hacer una recto, si no tienes el diagnóstico rápidamente, con CO2, con mucho cuidado, por el riesgo de perforación puede ser considerable, pero lo hemos hecho y tomando en cuenta esos factores, de verdad que no hay mayor severidad. Generalmente se ve un engrosamiento del colon izquierdo, fundamentalmente irregular, asimétrico, y pareciera como si tuviera pelos, el colon con prioridad, alteración de la grasa pericolónica. Los diagnósticos diferenciales hay que hacerlos fundamentalmente con la mayoría de las enfermedades que puedan afectar el colon izquierdo, que la única aquí que no afecta al colon izquierdo es la colitis neutropénica, que generalmente se ve en el colon derecho. El otro diagnóstico fundamental es la colitis isquémica, que generalmente la colitis isquémica, lo que tienes dos puntos, un punto que está a nivel de la unión recto-sigmoidea, que tiene que ver con la irrigación, que es el punto de Sundet, y el punto que es el que está en el ángulo, usted pasa el ángulo esplénico con el endoscopio y todo es normal. Y eso es muy típico en la colitis isquémica. A veces puede ser muy difícil diferenciar de una rectocolitis. Pero yo creo que ahí hay un factor que es muy importante. En la rectocolitis, tú generalmente o habitualmente, tú ves que hay una severidad que va de distal a proximal. Está mucho peor el recto que el resto del colon. En cambio, la colitis isquémica, todo está. Nosotros tenemos poca experiencia con pacientes. Hay que tomar en cuenta que pudiera ser una indicación, y es uno de los primeros sitios donde se ve el problema con el trasplante, del rechazo. Y bueno, todas las otras causas que mencionó Beatriz, que yo creo que las vamos a ver en las próximas clases, que como puede ser la colitis por radiación, las colitis infecciosas y la enfermedad inflamatoria. Con respecto a la enfermedad inflamatoria, hay que tomar en cuenta algo, que y lo vamos a ver más adelante, la colitis membranosa, la enfermedad inflamatoria puede ser no típica y puede ser una enfermedad, una presentación atípica que no es fácilmente visualizable por endoscopia, como todos los que quisiéramos ver como la imagen de la izquierda con las pseudomembranas amarillas. Puede ser un paciente que esté infectado por Clostridium y no necesariamente, y lo más habitual es que no se vea de la forma característica habitual. Entonces, por eso el diagnóstico diferencial a veces puede ser difícil, y lo otro que hay que tomar en cuenta es que puede estar los dos, puede coinfectar a un paciente con enfermedad inflamatoria. Entonces, las manifestaciones en los primeros consensos las diferenciaban en leves, moderadas, severas y complicadas, y recurrencia de primera y de segunda recurrencia. Ahora, en los últimos consensos, ya la parte moderada se ha eliminado y fundamentalmente lo que queda es severo o grave. Entonces, para tomar en cuenta esto, al identificar la enfermedad o categorizarla, fundamental para poder hacer el diagnóstico más preciso y empezar el tratamiento de la manera más adecuada. Fíjense, para el tratamiento leve, menos de 6 posiciones al día, menos de 15.000 glóbulos blancos. El severo, tienes más de 6 evacuaciones al día, más de 15.000 glóbulos blancos, dolor abdominal, y en el último consenso la albúmina no fue tomada en cuenta, pero para el consenso europeo sí lo toma en cuenta,
que tiene que tener una albúmina menos de 3. Ya en la severa son pacientes que tienen una falla multiorgánica importante, que deben ir a terapia y que están hipotensos con un shock importante y alteraciones del estado de conciencia y leucocitosis mayor de 35.000. Estos son los diferentes tipos para las diferentes sociedades, cómo lo clasifican, pero fundamentalmente fue lo que yo les acabo de decir previamente. Tomar en cuenta que leve y eso va a tener una repercusión en el tratamiento. Y ya les voy a explicar por qué. Fíjense, esto es aquí están los últimos 3 consensos que salieron año 2021 de la American College of Gastroenterology, la Sociedad Americana de Infectología y la Sociedad Europea o Española de Gastroenterología. Fundamentalmente, la única que toma en cuenta que el metronidazol puede servir para morada en pacientes que tienen menos de 65 años y que no tienen factores de riesgo es la American College of Gastroenterology, donde dice que el metronidazol todavía puede tener un rol en eso. Pero la mayoría de las sociedades comienzan con vancomicina de 125 miligramos vía oral cada 6 horas. No se ha demostrado que subir la dosis ni a 250 ni a 500 miligramos tenga mayor repercusión, excepto en la enfermedad fulminante, donde pudiéramos también contemplar la posibilidad de colocar la vancomicina infusión oral y el metronidazol por vía endovenosa. ¿Okay? Para todas las otras opciones siempre se comienza con vancomicina. Para la Sociedad de Infectología, ellos comienzan con fadomicina 200 miligramos 2 veces al día. La mayoría de los estudios no hablan que hay diferencias ni en cuanto a la respuesta y en algunos, pero muy pequeñas, en cuanto a la recurrencia con respecto a la vancomicina y la fidosomicina. Pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de este medicamento, que es un medicamento costoso. Entonces, fundamentalmente, nosotros lo que nos manejamos es con vancomicina preparada en la mayoría de las farmacias. Usted puede hacer una fórmula magistral y empezar a dar 125 miligramos sin mayor problema. Hay un anticuerpo monoclonal contra la toxina B que lo utilizan fundamentalmente las guías europeas en los pacientes con múltiples recurrencias, pero de verdad que es muy costoso. Cuando estamos hablando de muy costoso, estamos hablando de y la parte de recurrencia del tapering o ir descalando la vancomicina cada 6 horas, cada 12 horas, una vez al día y formarlo por más de 2 o 3 semanas, también se ha comentado como una opción terapéutica, sobre todo para los pacientes recurrentes. La otra opción que tenemos aquí en esto, y no olvidarla, es el trasplante fecal. El trasplante fecal cada día, sobre todo en los pacientes, la mejor vía que se ha demostrado hasta ahora es hacerlo a través de la colonoscopia. Poder hacerlo a través de una rectosigmoidoscopia. Ha demostrado tener menos complicaciones y ser la vía más efectiva para hacer el trasplante fecal, que cada día se comprueba que tiene mejores resultados. Esto un poco para recordarle lo que habíamos hablado. Entonces, yo sí creo que es muy importante que la enfermedad e infecciones leves o moderadas, tomar en cuenta los factores de riesgo para decir si esto es una enfermedad severa o una enfermedad severa complicada, y la recurrencia si es primera, segunda. Aquí tenemos los diferentes esquemas, cómo lo pueden ir descalando dependiendo y haciendo el tapering en las recurrencias de segunda vez. Y tomar en cuenta que siempre el trasplante fecal es una opción. Nosotros, gracias a Dios, en Venezuela, pacientes refractarios, o no es tan frecuente, pacientes refractarios al tratamiento, nos responden bastante bien a la vancomicina. Hay otros factores que también toman en cuenta para el tratamiento, como puede ser que no vale la pena dar probióticos o no ha demostrado mejorar
la eficacia de estos medicamentos. No se debe quitar el inhibidor de bomba. No ha demostrado tampoco que si usted tiene el inhibidor de bomba por alguna razón, omitirlo, el paciente no va a tener mayor repercusión. No subir la dosis. Todo esto es muy importante a la hora de que tome en cuenta, porque en el consenso, sobre todo en el American College, está perfectamente demostrado con medicina basada en evidencia. Hay nuevos medicamentos que vienen, como el que ya les mencioné de los anticuerpos monoclonales. Hay uno que se estaba haciendo para bloquear la toxina A, pero creo que hasta ahora no ha resultado. Que siempre hay una posibilidad de cirugía. Hay algunos trabajos que están en cirugía, no optan por una colectomía total, sino que optan por una ileostomía y en ASA, y eso ha demostrado que en este grupo de pacientes puede mejorar. Hay otra serie, aquí este cuadro me gusta mucho porque está dónde actúa cada uno de los medicamentos que podemos usar y cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Y todas las moléculas que se han probado y que están en estudios fase 2 y fase 3 para el estudio del Clostridium. Bueno, la rifaximirina ya había sido probada. El problema es que tiene una alta tasa de recurrencia y por eso fundamentalmente se utiliza cuando uno quiere hacer el tapering en pacientes que han tenido recurrencia después del uso de la vancomicina. Hay otro producto de que también que absorbe, pero están todavía en fase 3. Hay una enzima que actúa sobre la riboxama, que actúa sobre los beta-lactámicos que se quedan en el intestino y de esta manera disminuyendo la acción de ellos sobre esa área. Y se piensa que de esta manera puede disminuir el riesgo de generar infecciones por Clostridium. Hay tres cosas que quiero mencionar, situaciones especiales. Se ha demostrado que se puede dar vancomicina durante el embarazo y en pacientes que están amamantando. La otra, en pacientes con enfermedad inflamatoria, que sé que es una pregunta que me va a hacer el doctor Beitía. Tener alto índice de sospecha porque a veces puede tener presentaciones infrecuentes. El tratamiento de enfermedad inflamatoria no es por 10 días, es por 14 días. Siempre esto en pacientes que colitis, sobre todo pancolitis, ¿ok? Y el tratamiento de elección, aquí no puede ser el metronidazol, tiene que ser a juro vancomicina. Con respecto a las medidas de higiene, es crucial lavarse las manos, tomar en cuenta que el alcohol no actúa sobre las esporas del Clostridium, entonces tiene que ser lavado las manos con agua y jabón. La parte del hipoclorito de sodio, la limpieza de el resto de las áreas donde estuvieron los pacientes con contacto. Y fundamentalmente eso era lo que quería yo destacar hoy, hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad inflamatoria, las repercusiones que tiene esta enfermedad inflamatoria y el diagnóstico diferencial con los pacientes que tienen diarrea por antibióticos. Bueno, yo espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa, vamos atentos a las preguntas. Doctora Pernalete, doctor Soto, muchísimas gracias por tan interesante información en una parte de relevancia como es el diagnóstico diferencial en la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que no toda enfermedad inflamatoria intestinal es enfermedad inflamatoria intestinal, que es urgente siempre pensar y abrir ese abanico del diagnóstico diferencial para estar seguros que estamos frente a una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn y no es otra cosa. Una pregunta para los dos. El paciente, sabemos que en colitis ulcerosa es frecuente, se ve con cierta frecuencia
la sobreposición a amibiasis, colitis ulcerosa. ¿Es fácil, doctora Pernalete, precisar o pensar que esta lesión que estoy viendo en un paciente con pancolitis es por amiba? No, realmente no es fácil. No es fácil porque ya vimos que las lesiones son muy similares endoscópicamente y que fue la segunda diapositiva. No hay nada definitivo o absoluto en relación a qué hay en la endoscopia, ni de la enfermedad inflamatoria, ni de la amibiasis. Pero la biopsia sí nos da muchísima idea, como decía Teresa la semana pasada o antepasada, no siempre nos da, pero por eso tenemos que tomar suficientes biopsias. No podemos pichirrear las biopsias, porque en las biopsias puede estar la respuesta. Pero endoscópicamente, a menos que tuviéramos como la imagen que mostré de la paciente mía de rectocolitis, que todo el colon estaba sano y las lesiones estaban exclusivamente en ciego y en recto. Entonces, se puede sospechar que puede haber una amibiasis, pero sin la biopsia no nos vamos a atrever. Sí, definitivamente, a menos que el paciente tenga una E1 o una E2 y veamos por refractariedad de la clínica o algunos datos que nos orienten, que hay lesiones aisladas, erosiones, aftas rodeadas de eritema, etcétera, en el colon derecho y el resto del colon está normal y luego vamos a ver la afectación de la colitis a nivel de colon izquierdo o de recto por la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué dices tú en el caso de la pseudomembranosa, José? ¿Hay algún dato en ese paciente con pancolitis que te dice tiene la pancolitis, pero además estas lesiones son de colitis pseudomembranosa? Podemos diferenciar muy bien en esos pacientes con una afectación difusa, pseudopólipos, edema, ulceraciones, friabilidad, esas membranas. Todos los consensos patognomónicos, o sea, la endoscopia no permite diferenciar con seguridad, hacer estos diagnósticos diferenciales. Claro, hay casos donde es muy sencillo, como las imágenes que presentamos nosotros de colitis pseudomembranosa, que, oye, que la imagen es muy patognomónica, entonces tú dices, oye, estoy casi seguro, pero como dice Beatriz, siempre tienes que tomar la biopsia, porque no puedes dejar de tomar la biopsia. Hay casos que tú puedes estar muy seguro, trata de una colitis pseudomembranosa o se trata de una... Pero hay una gran mayoría de casos que, esos casos que tú dices que son difusos, que son poco floridos o que están iniciando, que lo agarraste muy precozmente, la endoscopia le cuesta muchísimo hacer ese diagnóstico diferencial. Y lo otro que yo me fijo mucho es cómo está el recto. Es difícil en un paciente con enfermedad inflamatoria que el recto no esté afectado. O sea, si usted ve que el recto no está tan afectado, muy probablemente yo le diría vaya con cuidado porque no se trata de una enfermedad. Esto no está afectado, tiene que ir con mucho cuidado porque generalmente, sobre todo en la rectocolitis ulcerativa, el recto debe estar afectado. Si usted ve que el recto no está afectado, dude del diagnóstico rápidamente porque y tome todas las biopsias de todos los segmentos que pueda. Excepto que, bueno, vaya a pensar en una enfermedad de Crohn, pero ahí el ilio juega otro papel y tienes que entrar al ilio. O sea, la gente tiene que explorar el ilio. O sea, tienes que hacer ilioscopia. Es crucial hacer la ilioscopia. La doctora Pernalete quiere decir algo al respecto. Yo quiero decir que eso que acaba de decir José. El micrófono. El micrófono. No iba a decir nada bueno porque le apagaron el micrófono. Yo creo, yo estoy diciendo que eso casi ha sido causal de divorcio, porque la literatura de ECO dice que 5% de los pacientes con rectocolitis
por eso tal vez no se llama ahora rectocolitis, sino colitis ulcerosa. 5% puede tener un recto sano, sobre todo si ha recibido algún tipo de tratamiento. Lo otro es que en niños sí puede ser más frecuente. Eso es lo que dice la literatura. Yo de niños solamente sé lo que he leído, pero la literatura dice que en niños es más frecuente que pueda haber una rectocolitis con recto sano. Eso dice la literatura, que como ahorita Guillermo capaz que No, me realmente pone la demanda, pero... yo realmente reconozco que perdí una apuesta en una oportunidad porque tuve que leer y sí, hay un reporte de que hay un 5%. Yo no lo he visto nunca. Yo No, yo siempre he tampoco, visto pero el recto existe, afectado. Pero existe. bueno, Quienes han leído o han visto más pacientes que nosotros, dicen que puede haber. sí. Entonces, bueno, hay que hacer esa salvedad, pero yo, realmente José lo dijo muy bien. Yo me fijo el recto y lo más probable es que no sea, eso es verdad. yo no me quiero meter en estos problemas matrimoniales, porque la verdad que uno puede salir complicado, pero oye, hablamos de cosas más habituales. Por supuesto que siempre Claro, puede haber pacientes que se presenten de una manera infrecuente o poca, pero hablamos de lo más común. claro, Entonces, realmente uno siempre se fija el recto y ves. sí. Puedes tener un paciente perfectamente con rectocolitis que no, o que como dijiste, que recibió Que haya tratamiento recibido tópico. tratamiento. Entonces, Eso claro, el sí lo he tratamiento visto, tópico eso sí lo he visto, hace que veas el recto mejor y entonces, oye, tú dudas un poco del diagnóstico. Sí, claro. Pero generalmente, yo habitualmente, sobre todo en los pacientes naif, Claro. con rectocolitis, tienes que ver el recto afectado. Si no ves el recto afectado, comienza a pensar que Sí. pudieras tener alguna otra cosa. exactamente. El doctor Olmos pregunta, paciente con historia de colitis ulcerosa con clínica y examen de heces de amibiasis. ¿Puedo tratar o está indicada la colonoscopia y en pacientes con colitis ulcerosa con tratamiento de esteroides y examen de heces con amibas, debo suspender el esteroide? No, realmente no hay que suspenderlo. En ese estudio de la India que me pareció realmente súper interesante, ellos que hablan sobre el hecho de que la microbiota puede hacer más infecciosa o más agresiva a las amibas, donde muestran la cantidad de microbiota que está presente en los pacientes sanos y la que está disminuida en los pacientes enfermos. Ellos dicen que eh, la, la microflora intestinal aumenta la situación de anaerobiosis. Y entonces eso puede hacer que crezca la amiba. Si tú le das metronidazol, que es para anaerobios, sobre todo, o sea, gram negativos y anaerobios, pero cubre muy bien anaerobios y disminuye la flora anaeróbica. Eso puede ayudar a que la microbiota mejore en ese paciente y además de que mejora, o sea, que aún elimina la amiba, también va a mejorar la microbiota. Entonces, no necesitamos quitar los esteroides, no necesitas hacerle colonoscopia. Si le haces colonoscopia, que sea porque no responde al antibiótico, pero no para chequear, no para hacer el diagnóstico histológico, digamos, de que hay una amibiasis. Se El doctor, extendió la respuesta a pesar de que se me pegaron los platinos. el doctor Ricardo Méndez le pregunta al doctor Soto, ¿alguna experiencia en su servicio con trasplante fecal? Oye, fíjate, nosotros en 12 años, solamente en una paciente tuvimos que hacer un trasplante fecal. Le hicimos en conjunto con el servicio de infectología. De verdad, cuando le hicimos la experiencia
en eso baja. Ahora, protocolos y estandarización del trasplante fecal, y cada día, a medida que tú ves pasando los consensos, cada día toman más en cuenta el trasplante fecal en pacientes, sobre todo en los más severos. Es donde mejores resultados ha dado. Y además lo hacen de manera recurrente, en los casos que no responden. Sí, en Clostridium, definitivamente en colitis pseudomembranosa funciona, la evidencia dice que es así. En enfermedad inflamatoria intestinal no podemos recomendar, eso es mi opinión particular y yo creo que hay mucho de lo descrito. No tenemos todavía esa evidencia como para decir que podemos recomendar el trasplante porque falta muchos estudios. Lo que se ha publicado hasta el momento es algo así como que no 100% confiable. Veremos a futuro, pero la conclusión y la respuesta es esa. En Clostridium, en colitis pseudomembranosa, sí funciona. La doctora Freya Villasmil pregunta: paciente con proctitis ulcerosa comienza con un cuadro grave de diarrea en número de 12 por día, todas con rectorragia, y se encuentra una colitis pseudomembranosa asociada, recibe tratamiento con vancomicina vía oral a la dosis adecuada y metronidazol, y agrava su colitis y hace un megacolon tóxico terminando en colectomía total e ileostomía. Se logra dejar 6 centímetros de recto, posibilidad de reanastomosis. ¿Y cuál tratamiento sugiere para el recto? Mesalazina tópica, ¿a qué dosis? Yo en ese paciente, por supuesto, yo creo que yo hubiese hecho mucho hincapié para ver si la vancomicina se la hubiera puesto en enema. Cuando presentó la primera crisis, yo creo que yo le hubiera puesto el tratamiento combinado, vancomicina oral más vancomicina en enema, para tener una mayor concentración de medicamentos en el recto. A mí me gusta muchísimo en este tipo de pacientes los supositorios de 1 gramo. A veces es difícil que el paciente te lo ponga más de 2 veces al día. Yo generalmente los pongo en la noche, 1 gramo, y son bastante efectivos. Creo que el tratamiento por vía oral en este tipo de pacientes es muy inefectivo. La cantidad de medicamentos que llega al recto a veces puede ser, y con este paciente empezaría con supositorios al día, pues lo iría de 1 vez al día. Ese sería mi esquema de tratamiento. 1 gramo cada 2 veces al día, en la mañana y en la noche, con supositorios, o si no, ahí los enemas no va a ser tan cómodo para el paciente porque, oye, tiene 6 centímetros solamente de recto, ponerle un enema ahí no debe ser tan fácil. En cambio, el supositorio yo creo que fuera para él la mejor opción. Otra cosa que hay que pensar en estos cuadros de colitis ulcerosa, José, es que se comportan como refractarios, es que pudiera incluso haber colitis pseudomembranosa y citomegalovirus, que el citomegalovirus entorpece, pero de una forma significativa, y la gravedad es evidente, y es ahí donde tenemos que actuar, pero de una manera agresiva. Y se nos han presentado casos, creo que lo he comentado en varias oportunidades, donde hemos tenido que iniciar la terapia sin otro diagnóstico porque la refractariedad y el compromiso nos dicen, trátala. Hay casos en los cuales la endoscopia nos permite tomar esa decisión, pero hay casos en los cuales es la clínica y la gravedad y la severidad la que nos dice, tienes que hacer algo. Pero lo tienes muy fácil, Guillermo, porque la enfermedad la tienes de 6 centímetros del recto. Entonces, Exacto. No, hacer sí. una rectoscopia, oye, no es algo muy complicado. Yo creo que es algo, pero tienes razón en lo que estás diciendo, o sea, en el sentido de que tienes que tomarle biopsia, porque si no te responde al tratamiento de la mesalazina, o no, hay que pensar que puede haber algo más. Y perfectamente, estoy de acuerdo contigo, tienes que buscarlo. Pero en este paciente, yo creo que el tratamiento tópico sería la piedra Sí, angular de cualquier cosa que fueras a pensar, ¿no? sí, Claro, definitivamente sí. Perdón. el tratamiento tópico es bien interesante
porque la mesalazina actúa por contacto. Claro, Y con eso decimos todo. O sea, claro. si tenemos 6 centímetros por cubrir solamente, con un supositorio va muy bien. Absolutamente. Bueno, yo creo que por el tiempo, lamentablemente, tenemos que terminar. Voy a hacer una invitación a todos los participantes de este curso tan interesante, que aquellos que tengan fotos, buenas fotos de amibiasis que nos hacen falta, de colitis pseudomembranosa, por favor, envíenlas a nosotros para incorporarlas dentro de ese manual Atlas de terminología endoscópica que, como mencionábamos al principio del curso, sigue en revisión, y esa revisión es justamente con la intención que haya muchos colaboradores, que haya más autores. Vamos a ir incorporando cada vez más información de actualización, y ese material de lesiones de cualquier tipo que tengan en enfermedad inflamatoria intestinal, por favor pónganse en contacto con nosotros, que queremos invitarlos a que sean justamente autores de ese manual. Creo que hay otra pregunta por acá. Bueno, entonces ahora, ya terminando, también queremos invitarlos a que se unan a este necesario trabajo que estamos haciendo con la Sociedad Venezolana de Gastroenterología del Registro Nacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Venezuela debe presentar pronto ese resultado de esa investigación. ¿Cuántos pacientes con colitis ulcerosa tenemos? ¿Cuántos pacientes con enfermedad de Crohn tenemos? En el equipo de trabajo, casualmente este sábado tenemos una reunión de trabajo de investigación. En ese equipo hay varios estudiantes de pregrado y de posgrado. Los van a estar llamando, se van a estar comunicando con ustedes para que por favor reporten. No importa que sean 1, 2, 3, si son 20, bueno, los que tengan. Pero poco a poco vayan aportando toda esa información que nos va a permitir pronto presentar en nuestro Congreso de Gastroenterología y tener ese registro nacional que se mostrará al mundo, por supuesto, porque cuando vemos las cifras, vemos los otros países y no está Venezuela. Eso no debe ser, y eso es lo que estamos en el camino de la corrección. Otro punto a comentar, la evaluación del módulo 2 se llevará, se presentará, se enviará el próximo sábado. La próxima clase es el miércoles 8. Vamos a interrumpir un poco el diagnóstico diferencial para incorporar una conferencia con el doctor Joaquín Poza de Madrid sobre ecografía intestinal en enfermedad inflamatoria intestinal. Ese punto que definitivamente nos va a ocasionar buscar tiempo para educarnos en algo que, como decíamos en la clase que dio el doctor Vincenzo Rionero, pudiera ser comparable la eficacia de la enterotomografía y la enteroresonancia con un buen estudio de ecografía intestinal. Tenemos que desarrollar este campo en nuestros países latinoamericanos. Realmente quiero dar las gracias nuevamente al Laboratorio Megalab por su apoyo permanente en la realización de esta actividad. A todos ustedes por su participación. Beatriz, muchísimas gracias. José, muchas gracias. Excelente información. Y bueno, nos vemos entonces la próxima semana, miércoles 8, con el doctor Joaquín Poza de Madrid y el tema ecografía intestinal. Un gran abrazo para todos. Gracias a ustedes.